¿Por qué, amigos míos? La mayoría de nosotros hoy en día hemos nacido en un mundo que cree y hemos crecido creyendo doctrinas diametralmente opuestas a las de la Biblia, diametralmente contrario, lo creas o no, a lo que predicaba Jesucristo, y que estamos practicando costumbres y observando cosas que creemos que son costumbres cristianas que están condenadas en su Biblia. Eso nunca fue observado por Jesucristo, los apóstoles o la iglesia verdadera primitiva que Jesús había construido y que fue iniciada por el Espíritu Santo. Ahora nos salimos del camino hace mucho tiempo, no en nuestra vida, pero ahora es un asunto de historia casi antigua. Y hemos estado investigando la historia para ver cómo sucedió. Ahora bien, esto es historia auténtica. Esto no es imaginación. Puedes comprobar esto. Pueden ir a las enciclopedias, pueden ir a las historias, pueden ir a sus bibliotecas públicas y obtener los libros que les mostrarán lo que sucedió. Es asombroso. Ahora, hemos visto que, como la iglesia comenzó, que no abolió para nada toda la ley de Moisés. Eso era tanto para los gentiles como para los judíos. Y les he estado dando la historia de Gibbon, la decadencia y caída del Imperio Romano, que es la historia más auténtica de la época. Y les estaba leyendo en su capítulo sobre lo que pasó con el cristianismo. Como dijo, el apego a la ley de Moisés era igual. El apego de los primeros cristianos era igual a su desprecio por religiones extranjeras. La corriente de celo y devoción, al contraerse en un estrecho canal, corría con la fuerza y a veces con la furia de un torrente. Esta perseverancia inflexible que parecía tan odiosa o tan ridícula al mundo antiguo, eso lo era a los paganos, por supuesto, asume un carácter más terrible, ya que la providencia se ha dignado revelarnos la misteriosa historia del pueblo elegido. La decadencia y caída del Imperio Romano, tomo 2, capítulo 15, progreso de la religión cristiana. Y luego vimos como dice que el cristianismo se ofrecía al mundo, armado con la fuerza de la ley mosaica, pero liberada del peso de sus grilletes. La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, progreso de la religión cristiana. En otras palabras, no practicaban sacrificios de animales. Cristo había venido como el Cordero de Dios y se había entregado a sí mismo en sacrificio de una vez por todas. Los sacrificios de animales terminaron en Cristo. Todos ellos habían sido un sustituto de Él. Era imposible que la sangre de toros y machos cabríos, como se lee en el Nuevo Testamento, quitara el pecado. Hebreos 10:4. Y así, ahora, no había más sacrificio. Era solo un sustituto. Entonces, otra vez los rituales de la ley de Moisés, esos rituales de la iglesia del Antiguo Testamento, que era una iglesia nacida de la carne, y tenían muchos rituales porque no, créanlo o no, no tenían salvación. En la iglesia del Antiguo Testamento, en los días de Moisés, no había promesa de salvación. No se les dio el evangelio para proclamarlo al mundo en absoluto. Y no tenían nada que ver con otras naciones. No se les ofreció el Espíritu Santo. Y sin embargo, la ley de Dios es una ley espiritual, y se les dieron los 10 mandamientos, que es una ley espiritual. Bueno, en primer lugar, les era imposible guardar realmente esa ley espiritual de acuerdo con su espíritu. Eso está de acuerdo con los principios obvios, reales e involucrados. Pero les fue posible mantenerlo literalmente de acuerdo con la letra. Entonces, para ayudarlos a hacer eso, que era lo único posible, Dios les dio rituales. Hubo diferentes lavamientos y ordenanzas carnales y varias ceremonias, ofrendas de carne y bebida, y lavamientos y todo ese tipo de cosas, y el encendido de velas y una cosa y otra, como una ronda constante de rituales, y fue un trabajo duro. Era tan difícil el ministerio, los levitas estaban empleados continuamente en esa labor. Era cuestión de trabajo físico y así los llama el apóstol Pablo. Las obras de la ley, Romanos 9:32, provienen de la palabra griega ergón, Strong's 2041,
que significa trabajo físico, trabajo manual, duro o mano de obra. Ahora, por supuesto, desde que vino el Espíritu Santo ya no necesitaban ese sustituto. Así que la iglesia primitiva no observó esos rituales de Moisés o los sacrificios. Pero había mucho en la ley de Moisés que continuaron, y el apóstol Pablo continuó, si alguna vez has leído el libro de los Hechos, y que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles convertidos, lo creas o no. Así, hemos leído aquí en la historia de Gibbon que la autoridad divina de Moisés y los profetas fue admitida e incluso establecida como la base más firme del cristianismo. Esa, amigos míos, era la verdad de la iglesia tal como empezó. Esa fue la iglesia que Jesús dijo que edificaría. Esa fue la iglesia que Jesús edificó. Ahora, te he leído también cómo los primeros 15 obispos de Jerusalén eran todos judíos circuncidados, y la congregación que presidían estaba unida en la ley de Moisés y la doctrina de Cristo. Y cómo las iglesias lejanas, las iglesias gentiles que el apóstol Pablo había levantado, apelaban con mucha frecuencia a la autoridad de la iglesia de Jerusalén. La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. Como encuentras al final de la página 386, en la historia de Gibbon, y así la iglesia fue considerada como la autoridad. Sin embargo, cuando llegó la persecución, la verdadera persecución después del 69 después de Cristo, y se vieron obligados a huir, como había dicho Jesús, que cuando veáis a Jerusalén cercada y rodeada de ejércitos, el que esté en Judea huya a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa. Mateo 24, del 15 al 17. Y así sucesivamente. Ahora, eso se aplica literal y específicamente al periodo del 69 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Y por alguna razón, el general fue llamado de regreso y nunca bajó e invadió Jerusalén ese año. Pero al año siguiente, bajo el mando del general Tito, otro general, sí vinieron. Pero mientras tanto los cristianos habían huido, como dijo Jesús. Ahora también esa profecía en Mateo 24 y Lucas 21 acerca de huir, cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso fue solo un tipo del significado aún mayor de huir en nuestro tiempo, cuando sucederá nuevamente. Así que todavía es una profecía para nosotros hoy. Hay una dualidad en las profecías de Dios que muy pocas personas parecen entender. Y no puedes entender la profecía a menos que entiendas ese principio de dualidad y el hecho de que la verdadera profecía pertenece a nuestro tiempo. Pero también pertenecía a esa época y ellos prestaron atención a esa profecía. Y fueron llamados nazarenos al principio. Y luego, déjame ver, creo que más tarde se llamaron ebionitas, ¿no es así? Eran nazarenos en un principio como los llama así el mundo. No se llamaban a sí mismos por ese nombre. Ahora, a medida que avanzaban las cosas y aumentaban los prejuicios entre los judíos y los gentiles de la iglesia, y los celos entre ellos y los gentiles, llegaron al punto de que no querían saber nada de lo que hacían los judíos. Pues los judíos cristianos, estaban manteniendo la estricta religión cristiana como la había traído Cristo, como la había enseñado el apóstol Pablo, como la había enseñado Pedro y los demás apóstoles. Y así, los gentiles conversos que llegaron gradualmente comenzaron a traer consigo muchas de sus doctrinas paganas y sus costumbres paganas. Y debido al prejuicio contra los hermanos judíos en la iglesia, no querían tener nada que ver con algunas de estas creencias y prácticas judías, como las llamaban. Y entonces las cosas que eran prácticas de Dios, que eran mandamientos de Dios, empezaron a llamarse judías. Bueno, solo quiero dejar constancia nuevamente que digo que ciertamente no. Amo al pueblo judío, Dios ama al pueblo judío, y creo que es mejor que todos comencemos a amarlo así como a muchas otras personas. Debemos amar a todas las personas, no deberíamos odiar a nadie. De hecho, así que de todos modos había ese odio en ese momento. Ahora, a medida que avanzamos a lo largo de estos años,
Y a medida que avanzamos durante 50 y 100 años después de Cristo y cuando los gentiles dominaban, y había muchos más de esos en la iglesia que judíos, tal vez superando en número a los judíos, por lo menos 9-1 o más. Leemos, y creo que les di esto en el programa anterior, quiero repasarlo rápidamente. Cómo la religión de los paganos se había entrelazado con las diversas fases de la civilización en su gobierno y en sus ejercicios escolares públicos. Pues es hoy, mis amigos, sus hijos, cuando van a la escuela hoy, están llamados a participar en la preparación para la Navidad y en los ejercicios navideños. Y luego para Pascua y para el día de San Valentín, y ya sabes, hacen que se den San Valentín unos a otros. Por cierto, recuerdo cuando era un niño en 6º grado, creo que debe haber sido, yo era solo un jovencito. Tenía razón en la edad en que creo que un niño es más feliz, pero a veces es más malo a esa edad, alrededor de los 11 o 12 años. Esto fue cuando yo tenía 11 años, según recuerdo. Y tuvimos un maestro que no nos gustó y obtuvimos uno de estos cómicos, San Valentín. Oh, la solterona más terrible, fea y flacucha que puedas imaginar. Sobre algo como Alcap podría dibujar, pero era hogareño. Y obtuvimos eso y marcamos el nombre de nuestro maestro en él. Y se lo enviamos y ella estaba bastante enojada, pero nunca supo quién lo envió. Bueno, eso fue un truco sucio. Pero yo era un niño pequeño que necesitaba una buena paliza. Y no creo que mis padres supieran que lo hice o probablemente lo hubiera conseguido. Me lo merecía. Bueno, esa fue la forma en que celebramos el día de San Valentín y nuevamente todas estas otras cosas, ya sabes, Halloween y una cosa y otra. Estas cosas se convierten en parte del plan de estudios de la escuela, aunque son escuelas públicas, no se les permite enseñar la Biblia. Ni siquiera se les permite leer la Biblia porque pueden leerla de la forma en que lo hace su denominación particular y tenemos libertad de culto aquí en los Estados Unidos. Y les diré ahora mismo, mis amigos, la responsabilidad está en ustedes que son padres, para enseñar a sus propios hijos en sus propios hogares. Y supongo que eso es mejor que enseñarlo de la forma en que podría enseñarse, porque a muchos de nosotros nos gustaría que se lo enseñaran a nuestros hijos de una manera que no queremos que se les enseñe a nuestros hijos, ¿no es así? Porque aquí estamos en una Babilonia de confusión de diferentes ideas religiosas. Y podría ser que la maestra no creyera en nuestra marca particular de cristianismo, por lo que no queríamos que ella enseñara a nuestros hijos, ¿verdad? Solo piensa en el tipo de mundo en el que nos hemos metido. Y sin embargo, hay algunas cosas que todos parecemos creer que son el cristianismo y muchas costumbres nos han llegado y nunca nos hemos detenido a preguntar por qué. Muy bien, es por eso que voy a entrar en esta historia para mostrártelo. Ahora, escuche, aquí está una de las cosas que comenzaron a poner las costumbres paganas en lo que llamamos cristianismo. Escucha. La religión de las naciones, esto está en la página 392, la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon, y se puede conseguir en cualquier biblioteca. La religión de las naciones. No era una doctrina especulativa profesada en las escuelas o predicado en los templos. Las innumerables deidades y los ritos del politeísmo, es decir, el mundo pagano y la idolatría, estaban estrechamente entretejidos con cada circunstancia de negocios o placer de la vida pública y privada y parecía imposible escapar a su observancia, sin renunciar al mismo tiempo al comercio de la humanidad y a todos los oficios y diversiones de la sociedad. La decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. En otras palabras, no podías disfrutar de ninguno de los placeres de la sociedad. No podías dedicarte a los negocios. Y te obligaban a complacerte en ciertos, ritos y funciones que impuso el gobierno. Y ni siquiera podrías hacer eso sin practicar el paganismo y seguir las costumbres de las deidades paganas y la adoración de ídolos. Fue literalmente forzado a los cristianos. Sabes
que había una imagen que mostraba cómo los cristianos que no hacían estas cosas en el tiempo de Nerón eran alimentados a los leones. Por supuesto, hubo algunas cosas en la película, amigos míos, que no están del todo claras en su Biblia. ¿Sabes que hay una pequeña forma sutil de hacer llegar la propaganda a la gente? Ahora, todo el mundo está engañado según vuestra Biblia. Y uno de los instrumentos que puede educarnos en la verdad o engañarnos en la falsedad es el medio de la película o la televisión, cualquiera de los dos. Porque allí tienes una imagen que ves con tu ojo y escuchas las palabras dichas con el oído. Y cuando llegas a la gente tanto a través del oído como de la vista al mismo tiempo, no solo es entretenido, no solo es divertido, sino que te digo que puedes introducir ideas sutiles en la mente de las personas de esa manera en todo momento. Por eso es tan eficaz. Ahora, ve a ver una película que es una película religiosa en estos tiempos posteriores a Cristo, generalmente construida alrededor de la ciudad de Roma. Y te sientas ahí y ves estas imágenes y te estás divirtiendo y entreteniendo y funcionan en tus sentimientos. Despiertan vuestras pasiones de odio y celos y de indignación y luego de amor y de esto y aquello y lo otro. Y la música también suena con dulzura y aquí está toda la capacidad dramática de los actores y actrices y es muy hermoso en Technicolor moderno. Y te sientas allí, por supuesto, todos relajados, siendo entretenido, disfrutándolo, simplemente disfrutando cada segundo. Y a veces no te detienes a comprobar si las cosas que representan son verdaderas según tu Biblia. Ahora, aquí había una imagen, mostraba al apóstol Pablo, un hombre que se suponía era el apóstol Pablo. Tenía el pelo largo. Sabes que el apóstol Pablo escribió y fue inspirado a escribir por Dios Todopoderoso, que incluso la naturaleza debería enseñaros que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo. Primera de Corintios 11:14. ¿Crees que el apóstol Pablo usaba cabello largo? ¿Crees que Jesucristo usó cabello largo cuando inspiró en su palabra? Él es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y ahí se inspira ciertamente en Jesucristo para decir, es una vergüenza para un hombre tener el pelo largo. Primera de Corintios 11:14. Y sin embargo, ¿cuántas imágenes de Cristo, cuántas estatuas que se supone que son Cristo, han visto que lo representan como una especie de marica con cabello largo? Amigos míos, esa no es la forma en que Jesús se veía. Estos hombres que hicieron estas imágenes nunca vieron a Jesús. Ellos no saben cómo era Él. Detengámonos y pensemos un momento. Aquí estaba el viejo rey Jeroboam, allá en los días del antiguo Israel, y tenía miedo de que su pueblo pudiera volver al rey Roboam. Lo habían puesto en el lugar de Roboam y el pueblo había rechazado a Roboam como rey, para que no fueran a Jerusalén a adorar, pues los dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Llamó al pueblo de Israel. Él dijo, escucha, oh Israel, mira, aquí está Dios. Así es como se ve Dios. Este es el mismo Dios que te sacó de la casa de la servidumbre allá en Egipto. Primera de Reyes 12, 28, 29. Dios parece un becerro. Mandó hacer 2 becerros. Bueno, la gente no sabía cómo era Dios y no sabían que se parecía a un hombre. Pensaron que se parecía a un becerro. Hoy en día la gente viste a un hombre con barba y cabello largo y dicen, miren gente, así es como se ve su Cristo. ¿Es eso así? ¿Miraron alguna vez en su Biblia para ver cómo era Jesucristo, mis amigos? Y luego otra vez tenían a Pedro allí. Ahora bien, ¿Pedro fue a Roma? Jesús dijo, por camino de gentiles no vayáis. A Pedro le dijo, tú, id. Mateo 10, 5, 6. Te digo, necesitas averiguar quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y dónde estaban en ese momento? Después que los judíos lo rechazaron, él mismo fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel y mandó a sus apóstoles que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es por eso que el apóstol Pablo fue levantado como un apóstol especial, fuera de tiempo,
más o menos como lo explicó Pablo, para ir a los gentiles. Pablo era el apóstol de los gentiles. Pablo es el apóstol que fue a Roma. Por otra parte, en la Biblia, mis amigos, Jesús dijo, se acabó en 2 Corintios 6, creo que es donde se nos ordena no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Ahora, que ciertamente se refiere al matrimonio, entre otras cosas. Y aquí en una película ves a una linda chica cristiana, pero aquí hay un hombre pagano. Y ella está enamorada de un hombre pagano, y el apóstol Pablo aprueba que ella se case con este hombre pagano, y que estén unidos en yugo desigual. Y luego se imaginan a Pedro realizando la ceremonia. Ahora, nuevamente, cuando Pedro bautizó por inmersión. La palabra bautizar en griego significa inmersión o sumergido en, zambullirse en, significa inducir, eso es lo que significa, no significa rociar en absoluto. Y se representaron a Pedro bautizando a la gente por aspersión. Y también llevaba el pelo largo, bonito pelo largo, rizado, muy tupido. ¿Saben qué? Les digo, mis amigos, necesitan revisar estas cosas. Cuando escuche una predicación, vaya y revise su Biblia para ver si es verdad, si está de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando ves una película o cualquier otra cosa que se supone que es religiosa, buscas en tu Biblia. Eso es lo que hicieron los de Berea, y Dios dice, examinad todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:21. Él os ordena que comprobéis todas las cosas. No seamos tan crédulos, no nos traguemos las cosas con anzuelo, sedal y plomo. Ahora, creo que las personas que producen estas cosas creen que lo están haciendo bien. Seguro que son sinceros, pero estás viviendo en un mundo que está tan engañado y mucha gente simplemente no tiene la verdad de la Biblia. Vos también. Bueno, aquí estaba. Todas las transacciones importantes de paz y guerra, allá en esos días en Roma y cuando Roma controlaba el mundo, esto era por todo el mundo occidental, preparados o concluidos por solemnes sacrificios en los que el magistrado, el senador y el soldado estaban obligados a presidir o a participar. Y el público tenía que participar en esas cosas. O si no, ahora, las peligrosas tentaciones, leemos en la página siguiente, que por todos lados acechaban en emboscada para sorprender al creyente desprotegido, lo asaltaban con redoblada violencia en los días de las fiestas solemnes. Tan ingeniosamente fueron enmarcadas y dispuestas durante todo el año. Esa superstición siempre tuvo la apariencia de placer y a menudo de virtud. Algunas de las fiestas más sagradas del ritual romano, en aquel antiguo mundo romano pagano, cuando el cristianismo apenas estaba comenzando. Algunas de las fiestas más sagradas del, casi digo, falso. No fue mi intención, pero creo que hubiera estado bien de todos modos. Dejaremos que eso salga a la luz. Del ritual romano estaban destinados a saludar las nuevas calendas de enero con votos de felicidad pública y privada para entregarse al recuerdo piadoso de los muertos y los vivos, ritos paganos ahora, y restaurar durante la licencia humana de las Saturnales, la igualdad primitiva de la humanidad. La decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon, volumen 2, capítulo 15, progreso de la religión cristiana. En otras palabras, la observancia de la Navidad, amigos míos, aunque esto pueda ser impactante, es cierto. Los paganos estaban celebrando la Navidad. No lo llamaban por ese nombre, lo llamaban Saturnalia, y con otros nombres en diferentes naciones, y ellos estaban observando esa misma observancia. Y tenían sus árboles de Navidad, y les pusieron sus regalos. Y ellos tenían la idea de madre e hijo, y todas esas cosas, cientos y cientos de años antes de Cristo, créanlo o no. Ahora, eso es bastante impactante, pero es cierto y puedes verificarlo en cualquier enciclopedia. Puedes tomar las diversas enciclopedias religiosas. Tome las diversas enciclopedias protestantes, la enciclopedia católica. Supongo, no sé si está en la enciclopedia judía. No creo haberlo buscado nunca. Lo tenemos aquí, pero tenemos todas esas enciclopedias, por supuesto, aquí en la universidad. Pero sin embargo, si está ahí, te dará la verdad y en cualquier historia.
y verán que observaron estas cosas y los paganos lo trajeron y finalmente comenzaron a llamarlo Navidad. Si quieres saber la verdad sobre eso, escriba para nuestro sorprendente y revelador folleto sobre Navidad. Y si quisieran conocer la sorprendente y reveladora verdad acerca de la Navidad y cómo llegó a la llamada religión cristiana, no salió de su Biblia, mis amigos. Por supuesto que pensamos, no hace ninguna diferencia si encontramos estas formas paganas y la forma en que los paganos adoran a sus dioses, por supuesto, y adoran a nuestro Dios de esa manera. Creemos que eso debería estar bien, ciertamente, siempre y cuando estemos adorando a Dios y no adorando a los demás. Pero Dios dice que somos no mirar los caminos de los paganos para ver cómo adoran a sus dioses y tratar de adorarlo de esa manera. Él dice, eso es abominación para mí. Deuteronomio 12, 30-31. Eso es lo que Dios dice y Él no aceptará ninguna adoración como esa. Y cuando lo hacemos, mis amigos, estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios deliberadamente nos ordena que no tomemos los caminos, las costumbres de los paganos y sigamos esos movimientos y digamos, bueno, diremos, pero estamos adorando a nuestro Dios. No debemos adorar a nuestro Dios de la manera por las costumbres que los paganos han adorado a sus dioses o a sus ídolos. Ahora, avanzando un poco más aquí, los cristianos temblorosos que fueron persuadidos en este caso de cumplir con la moda de su país, casi tuvieron que hacerlo, podrían haber sido encarcelados, y las órdenes del magistrado trabajaron bajo las más sombrías aprehensiones por los reproches de su propia conciencia, las censuras de la Iglesia y las denuncias de la venganza divina. Gibbons, La decadencia y la caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. Todo lo cual violaron, pero casi se vieron obligados a hacerlo y poco a poco se convirtió en costumbre. Así, mis amigos, es como muchas de estas cosas se colaron. Y detrás de todo eso, el que nos engaña, mis amigos, y el que astutamente tramó todo esto, es Satanás el diablo, el engañador del mundo entero. La gente ha sido engañada, sí. Ahora, yendo un poco más lejos, página 394 de Roma de Gibbon, los escritos de Cicerón representan en los colores más vivos la ignorancia, los errores y la incertidumbre de los antiguos filósofos con respecto a la inmortalidad del alma. Ahora, ellos los paganos, todos creían en la inmortalidad del alma. Esa no era la enseñanza de Cristo, esa no era la creencia de Cristo ni de los apóstoles, no era la enseñanza de la Biblia, pero todos creían en eso. Bueno, sigamos. Los filósofos que, pisando los pasos de Platón, dedujeron una conclusión muy injustificable, ya que afirmaron no solo la inmortalidad futura, sino la eternidad pasada del alma humana. Ahora estaban creyendo este tipo de cosas. La importante doctrina de la inmortalidad del alma fue inculcada con más diligencia, así como con éxito en la India, en Asiria, en Egipto y en la Galia. Gibbons, La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. En sus religiones paganas allá y también en lo que llamamos cristianismo. Ahora de nuevo, eso no es nada que Jesús haya enseñado. Eso no era algo que la iglesia primitiva creía. Es algo que surgió. Y aquí en esto solo estoy leyendo un pequeño fragmento aquí y allá. Si pudieras leer toda la letra pequeña en el medio, verías cómo eso fue iniciado en un cristianismo profesante. Ahora pasemos aquí a la página 397. En la iglesia primitiva se creía universalmente que el fin del mundo y el reino de Dios estaban cerca. Pensaban y pensaron que iba a venir inmediatamente. La cercanía de este maravilloso acontecimiento había sido predicho por los apóstoles. La tradición fue conservada por los primeros discípulos y los que entendieron los discursos del mismo Cristo estaban obligados a esperar la segunda y gloriosa venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ahora, la doctrina antigua y popular del milenio estaba íntimamente relacionada con la segunda venida de Cristo. Como las obras de la creación habían sido terminadas en 6 días, su duración en este estado actual fue fijada en 6,000 años. Este largo periodo sería sucedido por un gozoso sábado de 1000 años y que Cristo, con el grupo triunfante de santos y los elegidos que habían escapado de la muerte,
o que habían sido revividos milagrosamente, es decir, resucitados, reinarían sobre la tierra hasta el tiempo señalado para la última resurrección general. Gibbons, La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. Eso, amigos míos, es lo que la historia dice que creía la iglesia primitiva, y quiero decirles que hasta hace unos 100 años no se había oído hablar de eso, ni se había creído. Y mucha gente que hoy profesa ser cristiana no lo cree, hoy. Pero cuando el edificio de la iglesia estuvo casi terminado, el soporte temporal fue dejado de lado. La doctrina del reinado de Cristo sobre la tierra fue tratada al principio como una alegoría profunda. Fue considerada gradualmente como una opinión dudosa e inútil y finalmente fue rechazada como una absurda invención de herejía y fanatismo. Gibbons, La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 2, capítulo 15, Progreso de la religión cristiana. Y esa es la forma en que sacaron la verdad de la iglesia. Y esa es la forma en que la iglesia profesante de este mundo llegó a aceptar y a tragarse las doctrinas paganas con anzuelo, sedal y plomo, y llamarlas cristianas. Continuaré y espero en la próxima transmisión para mostrarles la historia de la iglesia que Jesús construyó, dónde está, a dónde fue y qué le sucedió. Les he dado ahora la iglesia que encuentran en la historia. Hay mucho más. La mayoría de la gente parece dar por sentado que la Navidad es la principal de las festividades cristianas. Bueno, si es una institución cristiana, deberías encontrar algo al respecto en la Biblia. Ese, ciertamente, es el libro de texto del cristianismo. ¿Sabes dónde puedes encontrar algo sobre la Navidad en la Biblia? Bueno, la respuesta es, amigos míos, no se puede, excepto que puedas encontrar algo sobre el árbol de Navidad, y eso es tan sorprendente que lo hará. Para usar una expresión proverbial, tírate del árbol de Navidad. Te dejará boquiabierto. Mis amigos, si no tienen miedo de quedar asombrados, deben escribir para este folleto la pura verdad acerca de la Navidad. Te abrirá los ojos y no hay cargo. Hasta mañana entonces. Adiós, amigos.